Bueno, el mensaje que he preparado hoy para todos nosotros se llama Vivamos en la luz. Billy Graham contó una historia y es la historia con la que quiero comenzar hoy, de un joven que entró a una farmacia y le pidió permiso al farmacéutico de usar su teléfono. Entonces tomó el teléfono y llamó al único supermercado que había en el pueblo, en la ciudad donde él vivía. Cuando contestaron el teléfono, el joven preguntó: buenas tardes, es que necesito saber si están buscando a alguien que limpia, que barra, que ordene la mercancía, que surta las vitrinas cuando algún producto se acabe. Entonces del supermercado le contestaron que muchas gracias por el ofrecimiento, pero pues que ellos ya tenían a alguien que hacía ese trabajo. El joven contestó: pero ¿lo hace bien? O estarían abiertos a contratar a alguien que les garantice que el trabajo se va a hacer bien. Entonces le contestaron que el joven que estaba haciendo ese trabajo era un joven responsable, honesto, competente y que era muy bueno en su trabajo, entonces que no estaban interesados en esa oferta que él les hacía. Él colgó el teléfono y el farmacéutico que estaba escuchando la conversación le dijo que pues que sentía mucho que no hubiera podido conseguir trabajo, ¿no? Y el joven sonriendo le contestó: no se preocupe, el joven que trabaja en ese lugar, en ese supermercado, soy yo. Solamente estaba comprobando si estaban satisfechos con mi rendimiento y si estoy haciendo bien mi trabajo. Si ustedes pudieran examinar su corazón hoy y evaluarse respecto a su vida espiritual, respecto a su relación con Dios, respecto a su avance en la vida cristiana, ¿cómo les iría en esa evaluación? Porque aunque muchos afirmamos ser cristianos, muchos vivimos o viven como si no fueran cristianos. Entonces nos encontramos con cristianos amargados, cristianos que lloran todo el día, cristianos que dan bibliazos todo el tiempo, cristianos que no se aferran a la palabra de Dios ni viven bajo los principios de la palabra de Dios como debieran hacerlo. Y si son cristianos de hace muchos años, pues surge una incógnita y es poder entender qué está pasando en la vida de esta persona que no le permite experimentar ni disfrutar del gozo de una vida cristiana. Normalmente, cuando un cristiano no puede vivir con gozo, vivir con alegría, tener contentamiento aún en medio de las circunstancias difíciles, es porque algo está interfiriendo en su relación con Dios. Y ese algo es lo que nosotros llamamos pecado. Pero hay un problema al hablar de pecado hoy, y es que el concepto de pecado se ha distorsionado en el tiempo. El pensamiento evolucionista dice que estamos en un camino ascendente hacia ser cada día mejores y que con el paso del tiempo el lado animal que hay en nosotros, al que se le atañe pues todo lo malo, va a ir desapareciendo. Es decir, seguiremos evolucionando hacia la perfección. Pero la pregunta es si esto es cierto. ¿Será esto cierto? Porque si analizamos la humanidad y si analizamos las noticias que encontramos día a día, nos damos cuenta pues que hay otra realidad y que eso no es precisamente lo que estamos viviendo como seres humanos. ¿Qué significa vivir en la luz? Para esto los invito a que abran su Biblia en la primera carta de Juan. Vamos a leer los versículos 5 al 10 del capítulo 1. Primera carta de Juan, versículos 5 al 10 del capítulo 1. Ahí donde se encuentran, abran sus Biblias por favor, porque no va a estar en pantalla. Dice lo siguiente, voy a leerles en la nueva... Daniel, ¿Sí? qué pena lo interrumpo. ¿Capítulo qué, perdón? El capítulo 1, los versículos 5 al 10 Primera de Juan. de la primera carta de Juan. Sí. Gracias. Bueno, dice así en la nueva traducción viviente: vivamos en la luz. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión
unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Hay algo que debe estar claro después de leer este pasaje y es que no puede haber tinieblas en la presencia de la luz. No puede haber oscuridad si está la luz de Dios en nuestras vidas, porque donde está la luz de Dios ya no debe haber oscuridad. El versículo 7 decía, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero la condición es si vivimos en la luz. Hoy muchos no podemos vivir en comunión ni en paz. Hay personas que uno las mira y a su alrededor están en conflicto con su familia, con sus papás, con sus hijos, con sus amigos, con los vecinos, y como que constantemente están luchando hasta con ellos mismos. Y dice la palabra de Dios, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y ahí están los dos condicionales, sí y entonces. Si hacemos esto, entonces tendremos comunión unos con otros. ¿A razón de qué? De que la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos ha limpiado de todo pecado. Cuando cada uno de nosotros fue conociendo a Dios, seguramente se encontró con la expresión o le enseñaron que Dios perdonó nuestros pecados a través de Cristo en la cruz y que perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Esto qué quiere decir? Que aún como hijos de Dios, ningún cristiano está libre de pecar. Todos podemos pecar, todos podemos bajar la guardia. Y si bajamos la guardia podemos caer en la tentación del enemigo y pecar. Y es decir, la luz de Dios en nuestras vidas se vuelve oscuridad. ¿Cuál es el secreto para vivir en la luz? Según lo que acabamos de leer, el secreto es confesar nuestros pecados a Dios para restaurar la comunión. Cuando como hijos de Dios confesamos nuestros pecados, no permitimos que la oscuridad del pecado nuble nuestra vista o nuble nuestro corazón. Y esto debe suceder diariamente. Diariamente en nuestra vida debemos acostumbrarnos a confesar nuestro pecado, no para que Dios nos perdone, porque Él ya lo hizo, pero sí para restaurar la comunión con Dios. ¿Qué pasa con el pecado? Lo que pasa hoy, y es un problema de la iglesia cristiana y también del mundo secular, es que hoy ya no se habla de pecado, porque la palabra pecado parece tener una connotación religiosa. Entonces no queremos parecer religiosos y hoy vivimos una situación y es que el pecado está pasado de moda. Entonces ya no se habla de pecado, pero sí se habla de culpa, se habla de defecto, se habla de mancha, se habla de desliz, se habla de error, de equivocación, de enfermedad, de vicio, de imperfección, de problema, de debilidad, de maldad, pero no le vayan a decir pecado, porque pecado suena muy fuerte. Pero el problema es que si nosotros no llamamos pecado a lo que Dios llama pecado, no vamos a poder experimentar el gozo y la libertad que trae Dios cuando confesamos el pecado. No es lo mismo confesarle a Dios un errorcito, una equivocación, que decirle a Dios, Señor, perdóname porque pecado. Y ahí hay una diferencia espiritual y sustancial en la manera en que nos comunicamos con Dios. Pasemos al capítulo 2 de la misma carta primera de Juan y vamos a leer los versículos 1 al 6. Voy a leerles en la Nueva Traducción Viviente y dice lo siguiente: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados,
y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. La Biblia es el único libro que tiene la respuesta para el pecado del hombre. Aunque la palabra pecado ya no se use tanto hoy en el mundo, nosotros no debemos dejar de usarla. Al contrario, debemos aprender a llamar pecado a lo que Dios llama pecado. Por una razón muy simple, Jesús murió por nuestros pecados. Jesús no murió por nuestros deslices, Jesús no murió por nuestra debilidad, Jesús no murió por nuestros problemitas, Jesús murió por nuestros pecados. Y así debemos expresarnos cuando nos comuniquemos con Dios. En esta época donde la cosmovisión humana y secular está tan impregnada en nuestra cultura, entonces ya no hablamos de el asesino, el enfermo que aparece en la televisión, en las noticias, el violador, ya no es una persona pecadora, sino es una persona débil, es una persona con una enfermedad. Y es más fácil, entonces, en lugar de decir esto es pecado, es más fácil decir, no, es que él tiene un problemita y está enfermo. No es él, no es él el que está haciendo este daño, es la enfermedad. Él no es así, lo que pasa es que tiene un desajuste hormonal, entonces ya no estamos hablando de pecado, estamos justificando el pecado en nuestra vida, y cuando justificamos el pecado en nuestra vida, no estamos encontrando sanidad, ni restauración, ni libertad, ni podemos soltar la culpa, porque no estamos hablando las cosas como son. Y si no llamamos pecado a lo que es pecado, entonces no vamos a poder experimentar el perdón de Dios. El pecado entonces no es un accidente, ni es un incidente. El pecado es una traición contra Dios. Si es simplemente un problema que debe ser arreglado, entonces nunca vamos a buscar perdón ni limpieza para nuestras vidas. Juan estaba consciente de que aún como hijos de Dios podemos seguir pecando, por eso este capítulo inicia diciendo, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Y ojo a esta expresión que la leo nuevamente, dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. ¿Cuál es el problema hoy de la gente contra los cristianos? Que afirman decir, yo conozco a Dios, pero en sus hechos niegan a Dios. En sus hechos, en sus acciones, en sus palabras, no parecen cristianos. Y miren que este no es un problema de hoy, es un problema que ha tenido la iglesia desde siempre. Igual les decía, si alguien afirma yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Es un mentiroso y no vive en la verdad. ¿Quién vive en la verdad? El que camina en la luz. Y ya vamos a ver que no se trata de ser perfecto, porque el cristianismo no se trata de buscar la perfección. El cristianismo se trata de reconocer lo contrario, que somos imperfectos y que necesitamos un Salvador y que necesitamos a alguien que intervenga en nuestras vidas para poder cambiar. Porque si sigue dependiendo de nosotros, se va a salir de control y no vamos a poder cambiar ni vivir una vida mejor. Muchos dicen que para que no haya más mal en la tierra, para que no haya tanta maldad,
lo que el mundo necesita es educación. Si educáramos a la gente, ya no habrían pandillas, ya no habrían asesinatos, ya no habrían robos, porque las personas educadas no matan, no roban, no mienten, entre comillas, ¿verdad? Otros dicen que la solución está en la ciencia. Hoy la ingeniería genética ha avanzado un montón y muchos, mientras tengan el dinero adecuado, ya pueden intervenir aún en la genética de los hijos que van a tener. Y yo quiero que nazca así, yo quiero que nazca de tal manera. Y aún hoy también los que están experimentando pues con el ser humano están tratando o buscando producir mejores seres humanos. ¿Para qué? Porque mejores seres humanos no van a hacer el daño que han hecho los humanos defectuosos que vivimos o habitamos hoy en la Tierra. Y los sociólogos piensan que la maldad del mundo puede cambiar si cambia su entorno, que si vive en un mejor medio ambiente, si el Estado le proporciona un ambiente más agradable para vivir, entonces el hombre va a mejorar. Pero si somos honestos nos damos cuenta que el pecado no respeta la educación. ¿Quiénes pecan? Pecan desde los más ricos hasta los más pobres. El pecado no respeta la ciencia y tampoco respeta el ambiente. Nuevamente, pecan los que viven tanto en las mejores condiciones como en las peores. El pecado está presente en la olla más peligrosa de la ciudad o también en el barrio más lujoso. Porque entonces el pecado no es un problema de educación, no es un problema de ciencia, no es un problema de entorno, de ambiente, es un problema de corazón. Si no, pues les pongo el ejemplo más simple. No nos olvidemos que Adán y Eva pecaron estando en el jardín del Edén. Y Adán y Eva eran seres humanos creados por Dios a imagen y semejanza. A nivel genético eran lo más puro, fueron los primeros seres humanos. Tenían el conocimiento de Dios a su alcance, directamente, mano a mano, podían relacionarse con Dios y vivían en el mejor lugar del planeta, el Edén. Y aún así, estando en las mejores condiciones, el corazón les jugó una mala pasada y pecaron. Entonces no podemos seguir creyendo que va a ser la educación o la ciencia o el entorno lo que va a cambiar el mundo, cuando nosotros ya tenemos la respuesta al problema del pecado del hombre. Y la respuesta del pecado del hombre, al problema del pecado en el hombre, es Jesús. Está dada en la palabra de Dios. Gracias a Dios, entonces, por su palabra, porque es el único libro que tiene la respuesta para el pecado. En la vida cristiana, cuando conocemos a Dios, nos hacemos salvos. Nuestros pecados entonces son enterrados en el olvido. Dice la palabra de Dios en varias ocasiones que Dios no se va a acordar más de nuestros pecados. Si miramos Hebreos 8:12, los voy a ir leyendo así seguidito, pero si los quieren anotar ahí se los voy a poner en pantalla. Hebreos 8:12 dice: perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Isaías 43:25 dice: yo solo, borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Isaías 1:18 dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Y Jeremías 31:34, la parte final, porque es un versículo largo, dice: perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios usa la expresión nunca más me acordaré de sus pecados, no significa esto que Dios no pueda recordar. Dios puede recordar intelectualmente todo, pero se refiere a que Él los puede recordar, pero lo que va a recordar es que Él ya nos perdonó esos pecados. Entonces, cuando Dios recuerda nuestro pecado, o cuando habla la Biblia de que Dios nunca más se va a acordar de nuestros pecados, es porque para Dios esos pecados ya fueron saldados y no tiene por qué volverlos a traer a memoria.
Intelectualmente entonces no podemos olvidarnos de lo que hemos hecho, ¿sí? Si alguien asesinó, si alguien robó, probablemente no se va a olvidar que robó y que asesinó, pero sí va a entender que Dios lo perdonó y que Dios no va a traer a su mente esos recuerdos para hacerlo sentir culpable o para atormentarlo, pues ese es el papel del enemigo, que lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces recordamos, pero sabemos que por la gracia de Dios nuestros pecados han sido perdonados. Es por eso que Romanos 4:8 dice lo siguiente: bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. La Nueva Versión Internacional dice: dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Qué bueno es saber que aunque el pecado es oscuro, que aunque el pecado daña nuestras vidas, daña nuestras relaciones y aún sigue afectando nuestro diario vivir, qué bueno es saber que si nos arrepentimos, Dios nos va a perdonar y va a dejar nuestro pecado atrás. Y qué bueno es poder ser este hombre del que habla Romanos 4:8, bienaventurado, feliz, dichoso el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. ¿Saben? Este pasaje aplica para los hijos de Dios. A nosotros como hijos de Dios que hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, ¿cuál es la promesa de Dios para nosotros? Que el Señor no tomará en cuenta nuestro pecado. Esto nos puede llevar a vivir de dos maneras: a vivir como los que abusan de la gracia y siguen pecando y pecando porque Dios ya los perdonó, o a vivir como los que en su corazón saben que lo que Dios les perdonó es tan grande que no pueden seguir viviendo de la misma manera, que necesitan vivir mejor, que necesitan cambiar para poder honrar a este ser, a este gran Dios que les perdonó tanto que lo único que nos queda es hacer lo que está en nuestras manos, no para devolverle, simplemente para honrar el nombre del que tanto nos ha dado. Hay dos puntos vitales en nuestra relación con Dios y son dos cosas que debemos tener claras como hijos de Dios. Hay cosas de las que hemos venido hablando hoy que quizás ustedes ya hayan escuchado o ya conozcan, pero no se trata nuevamente de lo que conozcamos de la Biblia, sino de si verdaderamente estamos viviendo como hijos de Dios. Si alguien al verlos puede decir qué es lo que tienes, qué es lo que pasa en tu vida. Estando en Medellín la semana pasada, tuvimos la oportunidad de ir a la Comuna 13. La Comuna 13 de Medellín, pues en épocas anteriores fue una zona caliente, candela, muy peligrosa. Nadie se metía allá, ni siquiera la policía. Y hoy, después de tantas cosas que han pasado, la Comuna 13 es un lugar turístico en Medellín, donde los que no conocemos o no vivimos en la ciudad podemos ir y conocer estos lugares que antes eran como pues un lugar muy turbio, y ahora ver cómo la cultura, el concepto de paz, el concepto de vivir en comunidad ha mejorado estas zonas y hacen que hoy podamos conocer la historia sin necesidad de vivir pues en la tragedia que tuvieron que vivir muchos de los habitantes de este lugar. Y hoy la Comuna 13 se llama también pues la calle del graffiti y está llena de grafitis. Y yo creo que ahí pues Dani Machado sería feliz, porque pues hay muchas expresiones de arte pintadas en las paredes de todas esas casas que están ahí en la comuna, y es muy bonito ver todo ese arte. Pero hubo una imagen en particular que vi, era un león sonriendo y esa imagen pues me transmitió paz, ¿no? Como alegría, como descanso, como relajación. Eso es lo que le puede transmitir a uno una imagen. Pero si nosotros somos la imagen de Dios aquí en la tierra, ¿qué estamos transmitiendo? Cuando la gente nos ve, se relaja, está tranquila, está en paz, se pone alegre, o cuando nos ven les cambia el semblante, nos hacen mala cara, los hacemos enojar, porque eso es lo que habla verdaderamente si somos personas que transmitimos la luz de Dios. Vivir en luz también se trata de transmitir lo que Dios nos ha dado. Y no quiere decir que parezcamos siempre los robots felices, pero sí que mostremos que en nosotros habita la presencia de Dios. Entonces, dos puntos vitales de nuestra relación con Dios. El primero,
es que somos hijos de Dios y eso no se nos puede olvidar. Y la realidad nuestra como hijos de Dios nunca va a cambiar. No importa si dejamos de pecar, no importa si pecamos, no importa si no pecamos, nunca vamos a dejar de ser hijos de Dios, porque lo único que se requiere para ser hijo de Dios es reconocer a Cristo como Salvador. Si ya hicimos eso y hoy estamos permitiendo que Dios transforme nuestras vidas, entonces vamos a seguir siendo siempre parte de la familia de Dios. Mi apellido es Biancha y yo siempre seré parte de la familia Biancha para bien o para mal. Aun cuando me muera, seguiré siendo Biancha. Entonces, como cristianos y como hijos de Dios debemos entender que nunca vamos a dejar de ser hijos de Dios, no importa si hoy nuestro comportamiento no glorifica o no refleja a Dios, si en algún momento de nuestra vida genuinamente nos arrepentimos, eso es suficiente, una sola vez y para siempre, la presencia de Dios viene a habitar en nuestra vida. Cuando nacemos de nuevo nos hacemos hijos de Dios, nos hacemos parte de la familia de Dios y esto nunca va a cambiar. Pero sí hay algo que puede cambiar y es otro aspecto vital de nuestra relación con Dios. Aunque siempre seremos hijos de Dios, no siempre tendremos comunión con Dios. Tener comunión con Dios es un aspecto vital de la vida cristiana y esto tiene que ver con dejarnos guiar por el Espíritu Santo, con estar a cuentas con Dios. Y hay algo que interfiere directamente nuestra relación con Dios y es el pecado. El pecado automáticamente nos aleja del Señor. Pero tenemos la solución en nuestras manos. Si pecamos, ¿qué debemos hacer? Confesar. ¿A quién? A Dios. Cuando confesamos nuestro pecado, estamos restaurando nuestra relación con Dios. La comunión con Dios y la comunión que cada uno de nosotros tiene con Dios puede cambiar y depende de nuestra conducta. Aunque siempre seremos hijos de Dios, podemos distanciarnos de Dios, podemos alejarnos, podemos desobedecer, podemos ser necios, podemos pecar. Y todo esto hace que nuestra conexión con Dios, nuestra relación con Dios se debilite y se desconecte un poco. Entonces, en nuestra relación con Dios, resumiendo, hay un aspecto vital que nunca va a cambiar y es que somos hijos de Dios. Y el segundo aspecto que debe ser muy importante para nosotros y es el talón de Aquiles de muchos, es la comunión con Dios. Si no trabajamos continuamente en nuestra comunión con Dios, vamos a vernos afectados por la realidad del pecado. En primera de Juan 1:3, que es el pasaje que hoy estamos viendo, dice, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído. Ahí está hablando Juan como apóstol de Jesús y dice, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído. Es decir, somos testigos. Lo que les estamos diciendo a nosotros ya nos pasó. Para que ustedes tengan comunión con nosotros. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué hace Dios cuando yo soy orgulloso, cuando miento, cuando exagero, cuando tengo malos pensamientos? ¿Qué hace Dios con sus hijos? Dios ya no actúa como juez. El juez lo condenaría, le daría una sentencia, lo castigaría. Pero cuando Dios ve que seguimos siendo orgullosos, que seguimos mintiendo, que seguimos exagerando y pongan ahí el pecado que hoy los afecte o los pecados, ¿qué hace Dios? Dios actúa como Padre. Y como Padre, su deseo es que restauremos nuestra comunión con Él. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos te sientes hoy de Dios? Porque la comunión con Dios debe ser diaria. Diariamente yo debo buscar estar en comunión con Dios. Secularmente uno dice, hoy me levanté con el pie izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice alguien eso? Porque le está yendo mal en todo, ¿sí? Salió y estaba lloviendo, lo mojó un carro, se cayó, se ensució, llegó tarde al trabajo, el jefe lo regañó, no le pagaron. Bueno, cuando alguien tiene un día así, el que no tiene a Dios dice, pues me levanté con el pie izquierdo. Y el cristiano a veces dice, no, es que hoy no oré, ¿sí? Y aunque Dios no vive de esa manera, ¿sí? Dios no dice, ay,
Nubia no oró, entonces hoy le va a ir mal, que se caiga, ¿sí? Dios no es así, sabemos que Dios es un Dios de amor, que nos cuida y que nos ama. Pero sí, evidentemente, cuando no buscamos a Dios diariamente, podemos experimentar y podemos sentir en nuestro diario vivir, en nuestra realidad, que muchas situaciones de nuestra vida se resolverían si primero estuviéramos en comunión con Dios. Dice, nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión a la vez es con el Padre y con el Hijo, con Jesús. Entonces, cuando estás mal con tu familia, cuando estás mal con tu esposo, con tu esposa, cuando estás peleando con el universo, lo primero que tienes que hacer es ponerte a cuentas con Dios. Porque si no me pongo a cuentas con Dios, pues de ahí hacia adelante está todo mal. Pero cuando me pongo a cuentas con Dios, Dios pone también en mi corazón el deseo de reconciliarme, no solo con Él, sino también con las personas a las que estoy afectando con mi comportamiento. Recuerden que la comunión está amarrada a la conducta, a nuestra conducta como hijos de Dios, a nuestra manera de actuar, que refleja muchas veces si estamos o no conectados con el Señor. Solo tú y Dios saben si estás caminando en luz o en tinieblas. Yo, como pastor, como líder, no puedo saber qué está haciendo cada uno de ustedes en sus casas, en su trabajo, en sus vidas personales. Yo no soy omnisciente, no lo sé todo, no los puedo ver en su diario vivir, no sé hoy con quién pelearon, no sé hoy a quién gritaron, no sé hoy qué pensamientos se cruzaron por su mente, no sé con quién están enojados, no sé tantas cosas, pero ustedes y cada uno de nosotros sí sabe cómo está con Dios. Y a esto quiero llevarlos para finalizar en esta noche. ¿Cómo está su relación personal con Dios? Porque para caminar en la luz necesitamos caminar hacia Dios. Necesitamos buscar al Señor. Esto es lo que en la vida cristiana llamamos vivir en el Espíritu. Para vivir en el Espíritu necesito estar cerca de Dios. Pero muchas veces la vida espiritual de nosotros es como una montaña rusa, ¿no? Unas veces estamos arriba, otras veces estamos abajo. Unas veces sentimos la emoción, otras veces sentimos el vacío. Pero la vida cristiana debería ser más estable, nuestra vida espiritual debería ser más estable. No es que solamente estoy bien con Dios hoy que es sábado, o en los tiempos que participo durante la semana de la iglesia, sino la intención es que nuestro diario vivir sea estable porque el Señor está en nosotros. No porque seamos perfectos, no porque hagamos las cosas de la mejor manera, sino porque dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Cuando pecamos, en los pequeños detalles el Señor nos dice, ojo, eso que hiciste está mal, pide perdón. Y entonces ahí tú tienes una oportunidad, hacer tu voluntad o hacer la voluntad de Dios. ¿Qué estás eligiendo? Porque si eliges tu voluntad, probablemente estás caminando en tinieblas. Y como hijos de Dios no podemos seguir caminando en tinieblas cuando la luz de Jesús ya habita en cada uno de nosotros. Hoy muchos justificamos nuestro pecado dándole explicaciones a Dios. Pero para los que tienen hijos es como cuando su hijo la embarra, hace algo que merece disciplina, y ustedes no lo hacen porque el hijo empieza, no papá, pero déjame, yo te explico, lo que pasó fue esto, es que sí, es que pues, pasó esto y esto y esto, y de repente usted no se dio cuenta y su hijo lo envolvió. Y entonces no actuó como debía actuar, que era disciplinar a su hijo. A Dios no le podemos hacer esto, nadie puede envolver a Dios, nadie le puede echar cuento a Dios. Pero cuando justificamos nuestro pecado ante Dios, le estamos diciendo, Señor, yo no me voy a arrepentir de lo que estoy haciendo. Es decir, pequé con justa razón. Y así no funcionan las cosas con Dios. El Espíritu Santo entonces nos convence de pecado y lo que debemos hacer con ese pecado es confesarlo. Hay un pasaje que tal vez hemos leído o que has escuchado muchas veces en tu vida cristiana y es primera de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo,
nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y sabemos que este es el secreto para estar en comunión con Dios. La respiración espiritual, confesar nuestro pecado, exhalar el pecado e inhalar el perdón de Dios. Pero esto requiere una acción particular que debe partir de nosotros y es tomar la iniciativa si confesamos nuestros pecados. Ahí está el secreto para estar en comunión con Dios y para vivir en la luz, para caminar en la luz, para andar en la luz con el Señor. Si no confesamos nuestro pecado, y la confesión del pecado no puede ser una vez cada 8 días, una vez por la noche antes de acostarse, una vez al mes. ¿Cuándo debe ser la confesión del pecado? Debe ser inmediatamente pequemos. Ustedes ven ahí a este hombre que está en pantalla y se está rascando un ojo. Cuando a ustedes se les mete un bicho en un ojo o una mugre en el ojo, ¿uno qué hace? Uno dice, bueno, pues voy a aguantarme y me espero hasta que llegue a la casa y ahí me limpio el ojo. O uno dice, no, más bien me espero hasta el fin de semana y ahí sí me limpio el ojo. No, si a usted se le mete un mugre en el ojo, inmediatamente quiere sacarlo a como dé lugar, va a buscar un espejo, un baño, agua, se va a sobar, va a pedirle ayuda a alguien, porque usted no puede permitir que este objeto invada su ojo. El pecado invade nuestras vidas y de la misma manera, si ustedes siguen conviviendo con el pecado, si seguimos conviviendo con el pecado, nos vamos a acostumbrar a él. Y cuando nos acostumbramos al pecado, nos acostumbramos a vivir en tinieblas. Y Dios no desea que vivamos en tinieblas. ¿Qué es confesar el pecado? Confesar el pecado es estar de acuerdo, primero, con lo que Dios dice sobre el pecado. Si Dios dice que esto es pecado, yo debo estar en la misma sintonía. Y cuando confieso el pecado ante Dios, dejo de estar del lado del pecado y me pongo al lado de Dios. Hoy grité a mi papá y tú, Señor, enseñas en tu palabra que debo honrar a mis padres. ¿Qué debo hacer? Pedir perdón. Primero a Dios, Señor, perdóname por pecar, por hacer algo que a ti no te agrada, y dame también la valentía para pedirle perdón a mi papá. Y así en cada situación de la vida, ¿sí? Cuando dejo de estar del lado del pecado, me pongo al lado de Dios. Si confesamos nuestros pecados, es un pasaje que está en presente continuo, es algo que debemos hacer continuamente, confesar nuestros pecados. ¿Qué pasa si confesamos? Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará. Cuando uno hace algo mal y la otra persona lo perdona, qué bien se siente. Cuando el perdón es genuino, uno lo siente, ¿verdad? En el corazón uno descansa y dice, gracias Dios porque me perdonó. Y si es Dios mismo, gracias Dios porque me perdonaste. Entonces Dios, que es fiel y justo, siempre nos va a perdonar realmente si nos arrepentimos genuinamente. Pero si nuestro arrepentimiento es una simulación, o es algo hipócrita, o es algo que hacemos solo por religiosidad, pues ahí también vamos a estar caminando en tinieblas, aunque a los ojos de la gente estemos tratando de caminar en la luz. Pero no podemos falsificarnos con Dios. Dios nos conoce tal y como somos. Vuelvo y te pregunto, solo tú, Dios solo tú y Dios saben si estás caminando en luz o en tinieblas. ¿En qué estás caminando? Vamos a orar y aprovecha este momento, como hablábamos ahora, ¿en qué momento nos podemos poner a cuentas con Dios? Inmediatamente, no lo aplaces, un día, una semana, un mes. Hoy puedes estar a cuentas con Dios. A diferencia del enemigo, Satanás nos tienta para que pequemos. Y cuando pequemos, ¿qué hace el enemigo? Nos culpa. ¿Viste lo que hiciste? Tú no eres cristiano, tú eres un mentiroso, tú eres un falso, un hipócrita. No busques más a Dios. Eso no es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Satanás. Alejandro decía en su testimonio que sumado a la enfermedad, a este virus del COVID, también en su mente estuvo luchando, ¿no? Luchando contra pensamientos, luchando contra todas las cosas que se pueden cruzar por la mente. Y ahí es donde debemos recordar, esto proviene de Dios.
o proviene del enemigo. Porque la intención de Dios no es condenarme ni acusarme. La intención de Dios, a través de la guía del Espíritu Santo, es decirme, ojo, acabas de pecar, reconcíliate con el Señor, recibe su perdón y experimenta su limpieza. Ahí está. Dios no va a decir, yo le dije, yo se lo advertí, yo se lo repetí una y otra vez. Ese es el enemigo. Entonces también pidámosle sabiduría a Dios para que nos ayude a identificar cuándo el pensamiento proviene de Dios y cuándo proviene del enemigo. Y para eso tenemos que estar claros en los principios de la palabra de Dios. Porque si no sabemos qué dice la Biblia, ¿cómo podemos saber si lo que viene a nuestra mente viene del enemigo o viene de Dios? Solo tú y Dios saben si están caminando en luz o en tinieblas. Oremos para que el Señor nos permita caminar más en la luz. Ahí donde se encuentran, los invito a que cierren sus ojos. Vamos a darle gracias a Dios. Papá Dios, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido como iglesia. Que tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón y cambie, Señor, nuestra vida. Que si hoy reconocemos que estamos viviendo en tinieblas a causa del pecado, antes que nada, Señor, permítenos llamar pecado a lo que es pecado. Que seamos específicos, Señor, contigo. Que no generalicemos, Señor, tú has sido tan bueno con nosotros. Tu perdón, tu misericordia, tu gracia, tus bendiciones han sido tantas sobre nosotros que no es justo, Señor, que por ego, por orgullo, por obstinados, por tercos decidamos seguir viviendo en tinieblas. Si la luz que tú nos has dado a través de Jesús habita en nosotros, permítenos vivir en ella, Señor. Que podamos ser testimonios con los demás. Que cuando la gente nos vea, te puedan ver a ti. Que podamos transmitir esa paz que solo tú puedes dar, Señor. Que podamos transmitir esa seguridad que solo tú puedes poner en nuestros corazones. Que podamos transmitir esa fe inquebrantable, Señor, que proviene de un corazón que ha decidido conocerte, buscarte más. Hoy te doy gracias, Señor, por cada familia, por cada hogar. Bendice nuestras vidas, nuestros hogares. Guarda, Señor, nuestra salud. Mantén lejos este virus. Enséñanos a ser prudentes en momentos como estos, donde nuevamente, Señor, se están replicando los contagiados. Señor, te pedimos que seas tú guardando nuestras vidas. Guarda, Señor, nuestras familias. Enséñanos a ser entendidos de los tiempos en los que vivimos. A ser más sabios, a hacer las cosas, Señor, buscando antes que nada glorificar tu nombre. Es nuestra oración en esta noche, te damos gracias, Señor, pedimos tu provisión, tu respaldo en lo financiero, en nuestras relaciones, en nuestras emociones, sé tú ayudándonos a administrar con sabiduría lo que nos has regalado. Es nuestra oración en esta noche, en tu nombre hemos orado, te damos gracias, amén, Señor. Amén.